Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Es una alegría nuevamente poder compartir la palabra del Señor, abrir el canal para transmitir un mensaje precioso del Evangelio y que es salvación, vida, paz para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a compartir el capítulo 27, los primeros 8 versículos que estamos tratando acerca del tabernáculo, y en esta sección nos toca el altar del sacrificio. Así que vamos a orar y leemos y compartimos. Señor y Padre Celestial, gracias Padre Santo por esta oportunidad hermosa de abrir tu palabra. Gracias Señor porque nos permites reflexionar en ella. Gracias Padre Santo porque nos permites abrirla, contar tu mensaje, y te rogamos Señor que sea tu Espíritu que nos hable, que nos enseñe y que podamos entender lo que tú nos tienes para contar. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en Éxodo entonces. Este pasaje está tanto en Éxodo 27 como en Éxodo 38, que es donde se concreta. Acuérdense que acá estamos tratando recién cuando Dios le da las órdenes a Moisés, y luego más adelante es cuando se realiza. Dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Las medidas son más o menos 2 metros 25, largo y ancho, y 3 codos, más o menos 1 metro 35, es decir, 2,25 por 1,35. Esas serían las medidas más o menos del altar, ¿no? Dice: y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Aquí tengo una imagen, cómo se vería. Dice una rejilla que llega hasta la mitad del altar. De hecho, aquí vemos la rejilla, es decir, esto era el enrejado y una especie de patas donde tenía los anillos de bronce. Luego el altar, la parte cuadrada o la parte de caja, se pondría aquí arriba, ¿verdad? Y las varas también de acacia y cubiertas de de bronce, que atraviesan por las anillas, así como se ve aquí. Así que esta sería más o menos la forma. Aquí se ven los cuernos que figuran, ¿no? Esta sería la forma en la que tendríamos el altar. Acuérdense que el altar está ni bien se entra al atrio del tabernáculo. Allí está este altar, y es el primero que se encontraba luego de la puerta. Es el primero que se encontraba luego de la puerta, ¿no? Tanto el altar del incienso como el altar de bronce, los dos son hechos de madera de acacia, pero este primero es recubierto de bronce,
y aquel segundo recubierto de oro. Este está pegado a la puerta es el Señor Jesucristo. Este nos habla del juicio, ¿sí? El otro nos habla de la adoración, porque está justo antes de entrar a adorar. Aquel tiene agua, este tiene fuego, ¿sí? Este era nombrado como, en el Salmo 43:4, altar de Dios, o como altar de Jehová. Malaquías 2:13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El fuego que allí va a arder, dice Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar de Jehová, en el altar, no se apagará. O sea, este altar tenía un fuego constante, símbolo de que el juicio de Dios es constante y de hecho, se esté sacrificando víctimas o no, el fuego debería seguir ardiendo, ¿sí? Las cenizas de los sacrificios caían hacia abajo y luego eso se limpiaba y se quitaba hacia afuera. Los sacrificios que se sacrificaban allí dependían de si era por una persona común o el pueblo o por el sacerdote, ¿sí? Dice que tenía 4 cuernos. Al ser 4 y al apuntar uno hacia cada punto, digamos, cardinal, vamos a decir así, nos habla de la universalidad del sacrificio de Cristo. O sea, el sacrificio de ese animalito implicaba limpieza de pecado para todo el pueblo, ¿sí? O para toda la vida del sacerdote, en el caso de que fuera el sacerdote, etc. Pero siempre nos hablaba de un concepto completo. Lo mismo nos habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos salvó absolutamente a todos. Dice, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, ¿no? Y también dice que todos los utensilios, todos los que iba a tener, era de bronce, ¿no? O sea, todo lo relacionado al tratamiento de ese lugar estaba relacionado con el juicio. Y eso también nos hablaba de la utilidad y del el uso en ese sector, ¿no? Todo lo que se usa para juicio se usa exclusivamente para juicio. Y una comparación preciosa en relación al Señor Jesucristo, ¿no? Y al otro altar, al del incienso. El mismo Señor que puede salvar perpetuamente es el mismo Señor que luego puede llevarnos perpetuamente a la adoración. Y eso es maravilloso, porque es el mismo que nos purifica, es el mismo que nos limpia para permitirnos la entrada y acceso libre al Padre. Dice, en el caso del Señor Jesucristo, dice la palabra en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, está hablando de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Está hablando de lo perfecto, ¿no? Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y hay un pasaje que quiero leerles que nos pone en la mente las dos imágenes, el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 10, versículo 1 al 18. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es sobre el altar, ¿no? Y acá aparecen los tipos, ¿no? Sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén, hermano. Deberíamos cerrar nuestra Biblia, doblar nuestra rodilla y agradecer a Dios por siempre. De ahí en adelante, esperando, verso 13 dice: hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso, querido hermano, querido amigo, que Jesucristo es la redención eterna por nuestros pecados, la salvación perfecta, el sacrificio justo, adecuado para cada una de nuestras vidas y para toda la humanidad y perpetuamente, y todo con un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Aquellos eran miles de sacrificios, continuamente, dice la palabra. El Señor hizo uno solo y fue perfecto. Y nos santifica para siempre. Agradezcamos al Señor por esto. Santo Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y por tu bendita misericordia, porque eres un Dios grande, maravilloso y que has cumplido tu plan perfecto como lo has prometido. Te amamos y te obedecemos y queremos serte fieles, Señor. Queremos rendir nuestras vidas, Señor, a ti, para que tú seas el Señor de nuestras vidas hasta la eternidad, por siempre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Deseamos que Dios le bendiga, pueda tener una hermosa semana con el Señor Jesús en su corazón, con la guía del Espíritu Santo y la voluntad del Padre.